Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Bien, pues hoy hemos vivido una sesión muy tranquilita. Se esperaba más de ella, ya que a las 3 de la tarde había una comparecencia de Powell, pero finalmente no ha dicho nada. Así que el mercado se ha mantenido totalmente plano. Ayer, cuando publicábamos ese vídeo en el que comentábamos por qué pensaba que estábamos quizás cerca de una caída de los mercados, porque nos encontramos muy cerca de una resistencia en los gráficos, los mercados comenzaron a caer, especialmente el mercado americano, porque el mercado europeo ya había cerrado. ¿Ya que se podía deber esta caída? Pues seguramente se debía a que muchos inversores no querían quedarse a cierre, ya que cuando hablase Powell todavía no habría iniciado hoy la sesión de Estados Unidos. De ahí se debió la caída quizás que veíamos ayer, la última parte del mercado americano. Hoy de momento vemos un mercado muy paradito y muy plano. Donde sí estamos viendo muchos movimientos es en los chicharros. Suele ser un patrón muy común a principios de año. Vemos subidas muy fuertes en algunos de los chicharros y por eso hoy vamos a analizar dos de ellos, además de la tercera acción, que será IAG. Así que va a ser un vídeo muy interesante que no os podéis perder. Bien, pues las tres acciones que vamos a analizar hoy son Artificial, Audas Renovables y IAG. Artificial y Audas Renovables son los dos chicharros que he comentado al principio del vídeo, que están experimentando subidas muy fuertes, y siempre que nos encontramos con una acción con una subida tan espectacular como la que estamos viendo en estas dos acciones, pues lo más importante es buscar ese posible techo donde podría frenarse la subida. Pues es algo bastante complicado, pero bueno, si nos vamos a buscar zonas anteriores de resistencia o anteriores de soporte que no podrían actuar como resistencia, o posibles medias móviles que pudieran frenar la subida, pues nos podría facilitar un poquito la tarea. Vamos con la primera de las acciones, que es Artificial, y vemos cómo desde los mínimos ya experimenta una subida del 68%. Fijaros cómo la subida ha superado la media de 70 sesiones, la de 200, la resistencia donde se frenó ayer de los 8 céntimos, y ahora parece que se ha ido directo hasta la siguiente resistencia, que tenía los 0,0883. Podría ser una buena zona de techo en la subida, pero fijaros cómo el volumen todavía se ha mantenido muy alto en la sesión de hoy. Si echamos un poquito la vista atrás, fijaros cómo la media de 70 y la de 200 sesiones habían actuado muy bien como resistencia. Bien, ¿dónde podría estar el techo de esta subida? Vámonos al gráfico semanal y fijaros cómo la media de 200 sesiones se encuentra ahora mismo en los 10 céntimos, es decir, podría ser el siguiente objetivo. Fijaros cómo en 2021 también se chocó contra estas dos medias después de una subida muy fuerte. Si volvemos al gráfico diario, fijaros que la zona que comentábamos de la media de 200 sesiones, alrededor de los 10 céntimos, tiene también una zona muy importante de soporte anterior que ahora podría actuar como resistencia. Por lo tanto, si ahora seguimos viendo las siguientes sesiones una ruptura por encima de la zona de los 0,0883, donde tenemos la resistencia clara ahora mismo, y bien acompañado con mucho volumen, podría irse directo hasta esa zona de los 10 céntimos. Y bien, seguramente muchos de vosotros estaréis pensando que si después de esta subida pues ya tendremos una tendencia alcista, aunque quizás más estable en el tiempo. Mi opinión es que no me acaban de convencer estas subidas, porque creo que son subidas totalmente especulativas que al final acaban dejando atrapados a muchos inversores que se van metiendo en la subida y luego al final cae y acaban perdiendo dinero durante bastante tiempo. Pero bueno, ¿qué deberíamos ver para mantenernos al alza en el medio largo plazo? Pues bien, después de esta pedazo subida en la que se ha revalorizado un 68%, la clave, ¿dónde estaría? En mantenerse cuando veamos la corrección, porque la vamos a ver, no tenemos ninguna duda de ello, y además es una corrección muy importante a la altura de la subida. La clave estará en mantenerse sobre la media móvil de 200 sesiones. Fijaros que una media móvil que anteriormente actuaba como resistencia, como hemos comentado antes. Por lo tanto, ahora la clave sería mantenerse sobre ella. Sí que es verdad que podría perderla, irse hasta la de 70 y volver a rebotar sobre la de 200, pero bueno, quizás tendríamos menos riesgo si consigue mantenerse sobre la media de 200, aunque sí que es verdad que ha dejado un gap sin cerrar en la sesión del 6 de enero, así que cuidado, porque aquí tendríamos varias opciones hasta donde podría caer. Lo que está claro es que si vemos que cierra el gap en la caída y sigue cayendo, pues evidentemente nos vamos a ir a mínimos, pues que ya sería una caída espectacular. Por lo tanto, la clave ahora mismo, ¿dónde está? En mantenerse sobre la media móvil de 200 sesiones cuando veamos esa corrección, que es muy probable que acabe llegando antes o después. La siguiente de las acciones es Audas Renovables, y al igual que en Artificial hemos visto una subida espectacular desde el comienzo de la subida. En este caso ha sido
una subida del 73%, aún mayor a la que estamos viendo en Artificial. Fijaros como en Audas Renovables, cuando la hemos ido analizando en otras ocasiones, decíamos que clarísimamente tenía la resistencia a la media de 70 y la resistencia a la media de 200 sesiones en toda la caída. ¿Qué ha pasado ahora? Pues fijaros cómo el volumen empezó a subir al superar la media de 70 y 200 sesiones, y esto que ha provocado que la subida se mantenga al alza. De hecho, fijaros que la sesión con más volumen ha sido la de hoy, es decir, todavía parece que tiene bastante gasolina para mantenerse al alza. Y ahora, ¿dónde podríamos localizar el siguiente objetivo? Pues vamos al gráfico semanal y fijaros que una vez superada la media de 70 sesiones, el siguiente objetivo podría estar en la media móvil de 200 sesiones, que se encuentra alrededor de los 1,40, es decir, ahora es donde tendría el siguiente objetivo. Y si nos vamos al gráfico diario, fijaros que la zona de 1,40 podría tener también una zona interesante de resistencia la cotización. Por lo tanto, todo encajaría a que quizás, si se mantiene al alza, pudiese alcanzar esa zona de los 1,40. Y al igual que lo que comentábamos con Artificial, ¿qué debemos ver para mantenernos al alza? Pues clarísimamente que la caída, en la corrección, que al igual que con Artificial acabará llegando, porque una subida así no se puede mantener infinitamente en el tiempo, pues debería mantenerse sobre la media móvil de 200 sesiones, que ahora mismo se encuentra en la zona del euro. Fijaros que en este caso el gap le tiene justo por encima de la media de 200, por lo tanto encajaría muy bien en retroceder hasta la media de 200 sesiones y mantenerse al alza. La verdad que la subida es espectacular, muy poquita gente se lo podría imaginar. No sé si esto habrá venido después de alguna noticia, la verdad, porque no sigo noticias que puedan ver con acciones, simplemente pues me quedo con datos macro o con datos que de verdad puedan afectar a la economía, pero no en noticias específicas de ciertas acciones. Pero me imagino que por ahí irán los tiros. Fijaros cómo también la subida de hoy ha hecho techo en los máximos que veíamos aquí en junio, antes de comenzar esa caída después de un movimiento lateral. Por eso quizás haya corregido un poco a final de la sesión, pero con el alto volumen que tiene, me extrañaría, aunque nunca se puede saber después, además de ver tanta volatilidad y un valor tan manipulable, que no lleguemos a ver esa zona de los 1,40, que tendría de hecho un buen recorrido hasta ella. Fijaros que aunque parezca poco, la subida todavía sería de un 12%. Así que bueno, vamos a tener que vigilarla muy de cerca. Y la última de las acciones, y una de las que también analizamos muy a menudo, es IAG. Y fijaros cómo veíamos la subida tan importante, veíamos el movimiento lateral sobre la zona de soporte, los 1,50, era una zona clave, y fijaros que la perdía. Y además la perdía con volumen, es decir, esto es un movimiento muy complicado de detectar, el que hemos visto ahora mismo. ¿Por qué? Pues porque pierde una zona de soporte. Sí que es verdad que con poco volumen y podríamos esperar que se diese la vuelta al acercarse a las dos medias móviles de 70 y 200 sesiones, pero fijaros cómo encima las perdió con volumen, es decir, un movimiento muy complicado. Y ahora que hemos visto una subida de nuevo sobre la media de 70 y 200 sesiones con un volumen aún más alto, esto que ha provocado que la cotización pues superara los anteriores techos que tenía en el movimiento lateral. Y fijaros cómo cuando se encontraba el movimiento lateral, comentamos que si conseguía repuntar al alza se podría ir a cerrar ese gap que tenía abierto en la zona de los 1,69. Y fijaros dónde hizo techo ayer la cotización, prácticamente en la base de este gap. Hoy ha corregido un poquito y ahora la duda que nos queda es si conseguirá cerrar este gap que dejó abierto. IAG es una acción que suele ir a cerrar los gaps, fijaros aquí como también fue a cerrar el gap. Por lo tanto, ahora veremos a ver. Sí, es verdad que es una zona muy complicada de resistencia. Vemos que los gaps es donde se frenan las subidas más importantes muchas veces. Así que bueno, creo que es una zona que, si el objetivo le ponemos el gap, ahora mismo tendríamos muy poquito recorrido al alza ya. Quizás al volver al movimiento lateral sería cuando teníamos que haber puesto el objetivo en esa zona de los 1,69 porque teníamos más recorrido. Ahora quizás, pues creo que es más importante valorar esta zona como una posible resistencia, como para subirnos al carro ahora, para llegar hasta ella. Fijaros que hasta la zona del gap ahora mismo, para cerrarla únicamente, tendría que revalorizarse un 3,55%. Quien siga a menudo IAG sabe que en cualquier sesión con un poquito de volatilidad la podría alcanzar esta zona, pero puede que llegue hasta ella y vuelva a caer de nuevo. Así que bueno, pues es una zona bastante complicada. La vamos a seguir bastante de cerca a ver si consigue cerrar el gap o no, y cuando veamos cómo actual llegará a la zona del gap, pues si llega, la verdad, o vuelve, pues la volveremos a analizar, porque ahora, después de la subida tan fuerte, fijaros que no habría que extrañar, por ejemplo, que volviese a la zona del techo que tenía anteriormente el movimiento lateral, alrededor de la zona de unos 60, donde hacía picos
en ese movimiento. Es decir, no habría que extrañar que volviese hasta esta zona y ver ese último impulso para cerrar el gap. Son diferentes escenarios que podríamos ver. Lo tiene muy cerquita y vamos a ver si consigue cerrarlo. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. El vídeo de ayer ya veo que dio bastante de qué hablar. Sí que es verdad que era un poco arriesgado lo que dije, pero bueno, es que es mi opinión, es lo que yo pienso que puede pasar. Nos encontramos en zonas muy importantes de resistencias en los gráficos y evidentemente si pienso una cosa pues no voy a deciros la contraria, por eso estamos aquí, para daros mi opinión. Si os fuera a decir lo que quiere escuchar todo el mundo, lo que quiere decir o lo que dice todo el mundo, pues no os lo diría, simplemente es lo que he visto. Al igual que en 2022, en enero, publiqué un vídeo donde ponía que se daba la señal que anticipaba todo crack en las bolsas, un comienzo de una tendencia bajista en los mercados, y al final parece que así ha acabado siendo. Pues ahora volví a tener la misma sensación de que quizás nos encontramos en una zona muy importante en los gráficos donde podría estar ese techo de ese espectacular rebote que hemos visto en los últimos meses, y que a partir de aquí, pues quizás aunque nos queden unas últimas pequeñas subidas para completar esos objetivos que también marcamos, os puede que dé continuidad a la tendencia bajista que comenzó a principios de 2022. Así que bueno, como siempre os digo, lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Así que nada, nos veremos mañana de nuevo con 3 nuevas acciones y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.